recordarme. A ver, ¿cómo estoy compartiendo? Pero ya voy a empezar a compartir. Ingeniero, el audio se escucha como entrecortado el suyo. Díganme. El audio no se escucha muy bien. En serio. Uy, ahí somos de problemas porque todos me escuchan entrecortados o hay alguien que me escuche bien o no sé. Y confirman, por favor. Sí, no se escucha muy bien. Sí, se escucha un poco entrecortado. Sí, bueno, permítame entonces. La dirección no, bueno, esto no es posible. Me confirman si me escuchan mejor ahora. Sí, ok. Ahora sí. Bien. Sí, disculpen el impasse. Parece que el micrófono no está muy bueno que se diga. Entonces, vamos a ver. Compartir pantallas. A ver la presentación. Bueno, como les decía al inicio, vamos a estar viendo principalmente los ciclos de motores de combustión interna, ya que vamos a ver que hay varios tipos. Normalmente el que más relacionamos o el que más conocemos es el de los carros, el de las motos. Vamos a ver qué son las diferencias entre ellos. Uno que el de las motos normalmente utilizamos dos cilindros en este caso, los carros de 4 en adelante. Las máquinas pesadas también vamos a ver cómo se comportan. Entonces, en este caso vamos a ver los parámetros principales que analizamos en termodinámica. Entonces, vamos a empezar por aquí, de que los objetivos del día de hoy están trazados primero en evaluar el desempeño en los ciclos de potencia de gas, también desarrollar suposiciones de simplificaciones que son aplicables en todos estos ciclos de potencia de gas. También analizar las operaciones de motores reciprocantes y también analizar los ciclos de potencia de gas abiertos y cerrados. Entonces vamos a empezar diciendo que cuando nosotros estamos analizando en termodinámica, hacemos análisis de ciclos de potencia de gas, en este caso normalmente es bien complicado analizarlos a detalle. Entonces lo que hacemos es suponer o analizar este motor, cómo se comportaría en condiciones ideales. Entonces nosotros analizamos siempre un ciclo ideal y lo comparamos contra el comportamiento que tenemos en nuestro ciclo real. En base a eso nosotros vamos a sacar una eficiencia térmica, que eso sería relacionado con el trabajo neto entre el calor de entrada o lo que invertimos para realizar ese trabajo. Ok, entonces nosotros mediante esa relación vamos a obtener lo que se conoce como eficiencia térmica en los ciclos de potencia. Recuerden entonces para realizar este tipo de cálculo o eficiencia, nosotros vamos a hacer lo que obtenemos, que sería lo que está arriba en la parte de arriba de nuestra ecuación, lo que obtenemos y lo que invertimos para obtener este producto. Entonces, normalmente estas partes de la ecuación la vamos a encontrar por medio de los parámetros termodinámicos que ya conocemos, ya entalpía, entropía, todas estas cosas que necesitamos. Entonces, vamos a ver
que los ciclos idealizados estudiados son internamente reversibles. O sea, cuando hablamos de los ciclos ideales son internamente reversibles. Entonces, a diferencia del ciclo de Carnot, no son de manera necesariamente reversibles. Estos solo son internamente reversibles. Esto lo vamos a ver en máquinas reciprocantes. Vamos a ver más adelante que se mueven o accionan entre dos puntos. Digamos, el émbolo que tenemos aquí se mueve hasta un punto mínimo y un desplazamiento máximo. Entre esos dos puntos crea siempre o va a tener los mismos parámetros de trabajo, por tanto lo vamos a considerar internamente reversible, siempre y cuando que nosotros estemos considerando por aquí nuestros sistemas. ¿Ok? Entonces la eficiencia térmica de un ciclo ideal en general es menor que la de un ciclo reversible. Claro que sí, porque en un ciclo real, recordemos que tenemos todo tipo de irreversibilidades inmersas y las irreversibilidades están directamente relacionadas con la eficiencia. O sea, disminuye a mayor irreversibilidad, menor eficiencia. Entonces, siempre que comparemos estos dos ciclos que operen bajo los mismos límites de temperatura, vamos a tener de que la eficiencia térmica de un ciclo ideal mayor en este caso. Entonces vamos a ver, sin embargo, es considerable más alta que la eficiencia térmica de un ciclo real debido a las idealizaciones siguientes. Tenemos, entonces, nosotros normalmente podemos llegar a la conclusión o relacionar de que para simplificar este tipo de análisis de los ciclos, podemos decir que el ciclo o dentro del ciclo no implica ninguna fricción. Estamos simplificando, haciéndolo ideal, ¿ok? Haciendo ciertas simplificaciones. Dentro de ellas, el ciclo no implica ninguna fricción. También que todo proceso de expansión y compresión ocurre en forma de cuasi equilibrio, por lo que yo les comentaba aquí. Siempre habrá un desplazamiento por aquí que van a trabajar bajo los mismos parámetros siempre y cuando nuestra máquina analizada esté en condiciones óptimas de trabajo. Entonces también vamos a ver que las tuberías que conectan los diferentes componentes estén aisladas y la transferencia de calor a través de ellas es significante. O sea, para hacer nosotros todo este análisis, vamos a considerar de que no vamos a tener pérdidas en tuberías por transferencia de calor. O sea, no vamos a hacer transferencia de calor con el ambiente, ya que vamos a suponer que están perfectamente aisladas. Entonces también, como recordamos, en muchos casos, bueno, en la mayoría de los casos, es que vamos a estar analizando equipos estacionarios de flujo estacionario, nosotros vamos a ignorar los cambios de energía cinética y potencial, que es otra, a menos que le digan lo contrario, pero esto casi siempre lo vamos a poder hacer. Eliminar recuerden los componentes que teníamos de energía. Dentro de toda la energía total del sistema, tenemos lo que conocemos energía cinética y potencial, pero en este caso, cuando hacemos análisis componentes de flujo estacionario, vamos a poder suponer que estos son totalmente despreciables. Entonces vamos a ver también de que en el análisis de ciclos de potencia, ya que en equipos que incluyen trabajo de eje de turbinas, compresores y bombas, sus valores son insignificantes. Como les estaba comentando, estos son equipos de flujo estacionario. Entonces podemos hacer este tipo de simplificación. También los dispositivos donde los cambios de energía cinética y potencial son significativos, como las toberas aceleradoras y los difusores, que son diseñados para crear grandes cambios de velocidad. En este caso, sí los vamos a tener en cuenta cuando son toberas y difusores. ¿Por qué? Porque sí están diseñados para cambiar propiamente los parámetros de trabajo de los flujos. Entonces vamos a ver, nosotros para un ciclo ideal de potencia, nosotros vamos a tener el ciclo de Carnot, que es el ciclo ideal que vamos a estar analizando, el cual tiene 4 componentes, como vemos en la gráfica, y además tiene 4 procesos. Vamos a ver de que vamos a tener un compresor isotérmico, vamos a tener
un compresor isentrópico, una turbina isotérmica y una turbina isentrópica. Vamos a tener entonces 4 procesos totalmente reversibles en el ciclo de Carnot. Vamos a tener del punto 1 a 2, vamos a tener una adición de calor como vemos por aquí. Luego del punto 2 a 3 vamos a tener una expansión isentrópica. Isentrópica, recuerden, expansión porque nos movemos hacia la derecha, el volumen aumenta. Entonces vamos a tener una expansión. Luego vamos a tener un rechazo de calor isotérmico en el proceso 3-4 y luego una compresión isentrópica por acá del punto 4-1 hasta regresar y cumplir un ciclo. Recuerden que podemos comprobar que estamos en presencia de un ciclo porque los parámetros de entrada y salida son exactamente iguales. Entonces vamos a ver, esto es un diagrama PV, pero si nosotros analizamos este mismo ciclo en un diagrama TS, vamos a encontrarnos o vamos a tener como un poco mayor facilidad a la hora de análisis. Vamos a ver que, como vemos por aquí, tenemos dos procesos isentrópicos graficados por aquí como líneas rectas, ya que no hay variación de entropía. Y también estos procesos de 1 a 2 y 3-4 ocurren a temperatura constante, por tanto, también son unas líneas rectas. Ok, en este caso vamos a hacer, a poder trabajar o calcular todo el área bajo la curva mucho más fácil. Poder trabajar o calcular el calor de entrada y el calor de salida, que sería este de acá. Entonces vamos a ver también de que vamos a poder aplicar estas ecuaciones de la eficiencia térmica, que en este caso va a ser el trabajo neto o lo que queremos producir. Recordemos, en motores de combustión interna lo que queremos producir es trabajo contra el calor de entrada de la energía requerida para producir este trabajo. Cuando estemos hablando del ciclo de Carnot, también podemos utilizar A1 menos el Q de salida sobre el Q de entrada. Recordemos entonces que la eficiencia también en un ciclo de Carnot siempre va a ser menor que 1. Vamos a ver más adelante si hay eficiencias, por ejemplo, en equipos de refrigeración, donde obtenemos, bueno, propiamente eficiencias, que en este caso se llaman coeficientes de desempeño, mayores que la unidad. Pero en este caso, cuando hablamos de conversiones en máquinas de combustión interna, que vamos a estar relacionando o calculando la eficiencia teórica máxima en el ciclo de Carnot. Entonces, podemos utilizar estas dos relaciones. Ok, entonces también vamos a tener que cuando hagamos este tipo de análisis en motores de combustión interna, vamos a poder hacer otra simplificación. En este caso, las conocemos como suposiciones de aire estándar. ¿Esto qué nos dice? Dice que los motores de combustión interna son ejemplos de ciclos de potencia de gas, mismos que trabajan en ciclos abiertos, ya que si bien es cierto, operan en un ciclo mecánico de émbolo que regresa a su posición de inicio, los gases de escape son lanzados fuera del sistema y no son sometidos a un ciclo termodinámico completo. Eso es importante, jóvenes, que consideramos entonces este ciclo motores de combustión interna normal, los que conocemos, como ciclos abiertos, perdón. Como ciclos abiertos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay gases de escape que no son aprovechados y son expulsados hacia la atmósfera. Por tanto, no cumplen un ciclo completo dentro del, propiamente del ciclo termodinámico. También vamos a ver que los ciclos de potencia de gas reales son bastante complejos y es por eso que para reducir el análisis a nivel manejable se emplean estas suposiciones de aire estándar. ¿Qué consiste? Bueno, son estas que podemos ver por aquí. En primera instancia, tenemos de que el fluido de trabajo es aire que circula de modo continuo en un circuito cerrado y siempre se comporta como gas ideal. Entonces, en primera instancia, vamos a poder suponer de que aunque tengamos una mezcla de gases en el escape o de rechazo,
aunque tengamos una mezcla, vamos a poder suponer de que estamos tratando esa mezcla como aire y se comporta siempre como gas ideal, ¿ok? Es una suposición que vamos a poder hacer para optimizar o facilitar todo el análisis. También que todos los procesos que integran un ciclo son internamente reversibles. Consideramos que son internamente reversibles ya que vamos analizando el sistema por secciones, vemos qué pasa dentro del ciclo y podemos ver sus propiedades que no van a variar en gran manera en cuanto al tiempo. También vamos a poder ver que el proceso de combustión es sustituido por un proceso de adición de calor desde una fuente externa. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que nosotros, por ejemplo, en el carro tenemos un proceso de combustión de combustible, pero en este caso no se analiza todo el proceso de combustión como tal, no se analiza componente por componente las reacciones de combustión, sino que en este caso solo analizamos una adición de calor o una magnitud conocida o a conocer, que la podemos encontrar para después encontrar toda la eficiencia de nuestro sistema. ¿Ok? Es importante entonces recordar esto. Nosotros vamos a analizar no una combustión completa, una combustión detallada, digamos, de todos los componentes, sino que solo vamos a analizar una adición de calor. Esa va a ser una magnitud conocida o que vamos a tener que encontrar de acuerdo al ejercicio que estemos realizando. También el proceso de escape es sustituido por un rechazo de calor que regresa al fluido de trabajo a su estado inicial. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que normalmente un carro, un ciclo de estos, siempre tiene gases de escape. Entonces, lo que nosotros vamos a considerar es que estos gases no salen completamente a la atmósfera o no son rechazados a la atmósfera, sino que lo que es rechazado a la atmósfera o se intercambia es el calor, no los gases como tal. Vamos a suponer que los gases siguen circulando de manera cíclica en el proceso. Entonces también se supone que el aire tiene calores específicos constantes a temperatura ambiente. Ok, nosotros vamos a tener acceso a ciertos datos para el CP, el CB, de los calor específico a volumen constante y calor específico a presión constante. Entonces nosotros vamos a poder analizarlos, ya estos están en tabla y vamos a poder tener acceso a ellos de acuerdo a las condiciones de presión, temperatura que tengamos en el caso a analizar. ¿Alguna consulta hasta ahora, jóvenes? ¿Vamos bien? Va. Ok. Entonces, recordemos que los motores de combustión interna tienen implícito ya lo que conocemos, lo que conocemos como los pistones que trabajan en el motor, que son donde se lleva a cabo la quema o la combustión de combustible por aquí. Entonces, estos dispositivos se conocen como máquinas reciprocantes, ya que trabajan o cumplen ciclos de manera repetida para generar el trabajo necesario. Entonces, vamos a ver que hay ciertos parámetros que vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, aquí en la gráfica de al lado podemos ver de que tenemos válvula de admisión por aquí, que es donde normalmente se inyecta el combustible. Por aquí el combustible. Por aquí válvula de escape, donde salen propiamente los gases de escape. Entonces vamos a tener que este es una máquina reciprocante por compresión de vapor. O sea, en este caso puede ser de que por la presión ejercida sobre los gases haya un estallido, el cual hace que este émbolo regrese a su posición inicial y así cíclicamente aprovechando el poder calórico del combustible. Entonces vamos a ver también de que dentro de estos cilindros vamos a poder estar analizando el calibre, que se conoce como el diámetro que vamos a tener en este pistón,
Y además vamos a tener parámetros en la carrera. En este caso sería lo relacionado con el punto, perdón, con el punto máximo superior y con el punto mínimo inferior también. Entonces, estos están relacionados directamente con los topes de la carrera que nos vamos a encontrar. Este es todo el desplazamiento, podríamos decir, como vamos a ver más adelante, está relacionado con el trabajo máximo que vamos a obtener, de acuerdo al movimiento o explosión de este pistón. Entonces vamos a leer lo que tenemos por aquí anotado. El volumen mínimo formado en el cilindro cuando el émbolo está en el PMS se denomina volumen de espacio libre. Todo esto por aquí. Y el volumen desplazado por el émbolo cuando se mueve entre el PMS y el PMI se llama volumen de desplazamiento. Todo este que tenemos por acá adentro. Entonces, la relación entre el máximo volumen formado en el cilindro y el volumen mínimo del espacio libre ha sido el nombre de relación de compresión. Nosotros vamos a estar trabajando bastante con este parámetro de relación de compresión. Permítanme un momento. Ok, disculpen la molestia. Entonces nosotros vamos a poder calcular esta relación de compresión del motor mediante esta relación que tenemos, que sería el volumen máximo sobre el volumen mínimo, por lo que es igual al volumen del PMI y el volumen entre el PMS, relacionando siempre estos puntos que habíamos mencionado. Entonces, otro término empleado en las máquinas reciprocantes es la presión media efectiva. Este lo vamos a poder calcular o nos lo dan de datos para nosotros resolver nuestros ejercicios. Y puede ser usada como parámetro para comparar el desempeño entre máquinas reciprocantes, de igual tamaño. Entonces, recordemos, aquí vamos a tener parámetros a tener en cuenta dentro de lo que son el PMS, punto máximo superior y punto mínimo inferior. Ellos los vamos a relacionar para poder encontrar nuestra relación de compresión. En este caso va a ser el volumen máximo entre el volumen mínimo. Bien, otro parámetro a tener en cuenta va a ser la presión media efectiva que vamos a tener en nuestro sistema. En este caso, la vamos a poder relacionar con la ecuación que tenemos por aquí, que es igual al trabajo neto sobre la relación de volumen o la diferencia de volúmenes en este caso. También vamos a tener que el trabajo neto va a ser a esta relación que vamos a encontrar de la presión media efectiva por el área del émbolo por la carrera. Entonces vamos a conocer el diámetro del émbolo y la carrera o desplazamiento que vamos a obtener en nuestro dispositivo reciprocal. Entonces, por allí, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos que las máquinas reciprocantes se clasifican como de encendido por chispa y también encendido por compresión. Me lo estaba comentando, hay muchas motores de combustión que son de encendido por compresión, otros encendido por chispa y de ellos hay varias características, hay varios opciones de diseño a tener en cuenta. Entonces, también para analizarlos, podemos ver este ejemplo. Este ejemplo, un ciclo Otto, vamos a tener las óptimas. Si vemos por aquí, esta es la eficiencia. Esta es la eficiencia. Vamos a ver que la eficiencia que vamos a obtener va a ser relacionada con la relación de compresión. Esta relación de compresión también nos va a dar valores de K óptimos o relacionados con lo que es la constante del aire de gases ideales, en este caso también relacionadas con CP y CV.
nosotros normalmente vamos a estar, o el aire normalmente está alrededor de 1.4, que son los parámetros estándar que vamos a estar teniendo. Entonces vamos a ver que o la eficiencia, en este caso, en un ciclo Otto va a estar alrededor del 52% aproximadamente, teniendo como relación esta tabla. Entonces, vamos a ver qué más. Tenemos también otras parámetros o características del ciclo Otto. Principalmente vamos a ver hay un video aquí orientado para que ustedes lo vean mayor detalle. Explica el funcionamiento de este ciclo de manera gráfica, entonces sí les recomiendo que lo vean. Pero para que ustedes tengan claros esta referencia, este ciclo Otto es un ciclo ideal para máquinas reciprocantes de encendido por chispa. Entonces, cuando nosotros estemos analizando, puede ser un ejercicio que le diga, está analizando un motor de combustión interna encendido por chispa, ya usted puede inferir que nos referimos a un ciclo Otto. Estos datos hay que tenerlos como frescos, digamos, en la memoria para poder identificar, porque muchas veces en los enunciados ustedes saben que no les cuentan todo, sino que les dan ciertos datos de esta forma abstracta, por así decirlo. Entonces, para que ustedes estén pendientes. Entonces, Ingeniero, también, cuénteme. de esos ejemplos de esos motores de ciclo Otto, ¿verdad? Que eso podrían ser los motores que no son diésel, ¿verdad? ¿Cómo dice? Los motores no diésel, creo que son ejemplos de esos que se encienden por chispa en los carros. Sí, sí. De hecho, los diésel son por compresión. Sí, Entonces, por eso le digo, vamos a estar viendo, tiene ciertas beneficios los diésel en cuanto a los de gasolina. Vamos a ver que son más eficientes. Más adelante vamos a ver que son más eficientes, tienen mayor aprovechamiento de los gases también. Entonces, sí hay ciertas condiciones a tener en cuenta. Lo que para el mantenimiento de estos motores diésel es un poco más caro. Entonces, sí hay cosas a tener en cuenta, ya sea uno de ingeniero diseñando o a la hora de selección o mantenimiento de un equipo de estos. Ok, entonces miren, yo les oriento que ustedes revisen este video para no hacer muy demorada la clase. Creo que se dura como 8 minutos. Entonces, para que ustedes lo vean. Entonces, vamos a ver también de que el análisis termodinámico de los ciclos reales de 4 y 2 tiempos no es una cosa o tarea simple. Si estamos hablando de ciclos reales, ¿verdad? Sin embargo, el análisis puede simplificarse de una manera significativa si se utilizan las suposiciones de aire estándar que vimos hace un momento. Recuerden, hasta ahora, nosotros tenemos que tener claro de que los análisis que realizamos para todo este tipo de ciclos en realidad son bien complicados, pero nosotros mediante termodinámica podemos hacer algunas estimaciones o simplificaciones para poder ahorrarnos trabajo, por así decirlo. Entonces, luego vamos a hacer las comparaciones y entonces un juego de estas simplificaciones que podemos hacer son las suposiciones de aire estándar, que son las que comentamos anteriormente. Recuerden esas, las repasan, las anotan por allí, porque las vamos a estar utilizando bastante. Entonces vamos a ver por aquí de que luego de realizar las suposiciones de aire estándar, que ya que el ciclo es muy parecido a las condiciones de operación reales del ciclo Otto, ideal cuando se compone de 4 componentes reversibles intermedios. Entonces vamos a ver, en este caso, teniendo esta representación, un diagrama TS de un ciclo Otto, en el cual tenemos igualmente 4 procesos. Si vemos en el punto del 1 a 2, vamos a tener un proceso de compresión isentrópica. Isentrópicas, recuerden de que se lo podemos ver aquí por el comportamiento de la línea vertical. También luego vamos a tener una adición de calor a volumen constante, la cual ocurre en el proceso de 2 a 3. Recuerden, esta es otra suposición, porque aquí normalmente lo que hay una combustión, entonces lo que lo suponemos es que entra solo la magnitud de calor, lo que vamos a estar analizando, o lo que aporta resultante de esta combustión. Entonces, luego vamos a tener una expansión isentrópica de 0.34
y luego el rechazo de calor a volumen constante. Lo que ocurre normalmente aquí es una expulsión de los gases de escape, pero nosotros solo vamos a suponer de que hay un intercambio de calor. En este caso, un rechazo de calor del sistema. Entonces vamos a ver también que el ciclo Otto se ejecuta en un sistema cerrado, sin tomar en cuenta los cambios de energía cinética y potencial. Entonces, el balance de energía en este caso, para estos procesos se expresaría de esta forma. Q de entrada menos Q de salida, más el trabajo de entrada menos el trabajo de salida es igual a la variación de energía en este caso. Entonces, recordemos, cuando nosotros hacemos balance de energía, hay otros componentes, muchísimos más componentes, pero gracias a todas las simplificaciones que estamos haciendo, se reduce a trabajar con calor, con trabajo y energía interna, que esto vamos a ver que lo vamos a relacionar también con entalpía. ¿Ok? Entonces, para que ustedes estén claros. Entonces vamos a ver también de que no hay trabajo involucrado durante los procesos de transferencia de calor, por lo que ambos toman lugar a volumen constante. Por lo tanto, la transferencia de calor hacia y desde el flujo de trabajo puede expresarse como vemos por aquí, que sería el calor de entrada es igual a la variación de energía del punto 3 menos 2, o lo que es igual al CB por la variación de estas temperaturas en el punto que estamos hablando. Recuerden que este es el Q de entrada, por tanto, viene o se relaciona con estos puntos que estamos analizando, donde ocurre propiamente la adición de calor. Entonces, vamos a ver, de forma similar, vamos a poder encontrar el calor de salida, calor rechazado, en este caso, entre el proceso 4 al punto 1, de punto 4 al punto 1. Vamos a ver que es la variación de energía en esos puntos, que es igual a que tener al CB por la variación de temperatura en esos puntos. Recuerden, normalmente estamos hablando de las simplificaciones o suposiciones de aire estándar, vamos a suponer de lo que podemos emplear este CB como constante o de la tabla donde vamos a estar relacionando todos estos datos. Permítanme un segundo. Ok. Entonces ya sabemos, vemos por aquí cuáles son las ventajas de haber aplicado tanto las suposiciones de aire estándar como otro tipo de simplificaciones mediante la eliminación también de irreversibilidades. Recordemos que estas irreversibilidades nos aportan directamente pérdidas o nos ocasionan pérdidas y en este caso no las vamos a tener en cuenta. Además de que no vamos a tener en cuenta la energía cinética y potencial en el balance. Bien. Entonces ya vamos a ver, recuerden, vamos a estar relacionando cuando nosotros hagamos balances de energía en este tipo de sistemas, lo que vamos a encontrar es calor, trabajo y variación de energía. ¿Ok? Entonces no va a ser prácticamente nada complicado porque vamos a tener acceso a nuestras tablas termodinámicas, parámetros que nos van a ayudar a identificar totalmente nuestro sistema. Entonces también vamos a ver que la eficiencia térmica en un ciclo Otto ideal, suponiendo o teniendo en cuenta las suposiciones de aire estándar, para aire frío estándar, vamos a tener esta ecuación de que la eficiencia térmica en un ciclo Otto va a ser el trabajo neto sobre el calor de entrada, a lo que es igual a 1 menos Q de salida sobre Q de entrada, y también vamos a poder relacionarlo por medio de las temperaturas que vamos a tener en los puntos. También es importante recordar que al tener el proceso 1, 2 y 3, 4 que sean isentrópicos, podemos utilizar estas suposiciones para, o comportamiento también podemos relacionar de ideal. Entonces, para que lo tengan presente, podemos hacer esta igualdad y en base a ello despejar
para lo que necesitemos. También vamos a ver de que la relación de la eficiencia térmica en este ciclo puede ser calculada de la siguiente manera, que sería 1 menos 1 sobre, este sería la relación de compresión, como vimos anteriormente, por K o elevado a la K menos 1. Esto ya lo va, K lo vamos a encontrar en tablas. Normalmente nos lo dan de dato o lo podemos encontrar de acuerdo a lo que habíamos visto por aquí, a la relación de compresión que relaciona los volúmenes. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, aquí lo tenemos igual. La relación de volúmenes, el volumen máximo sobre volumen mínimo, y que es igual a esto que vamos a estar relacionando por aquí. Entonces, también K, les dije que es una constante que vamos a estar encontrando en tabla, y es la relación de calores específicos, como les había mencionado, que era el CP sobre el CP, o calor específico a presión constante, y calor específico a volumen constante. De forma similar, vamos a estar analizando el ciclo diésel, que es ideal para máquinas de encendido por compresión. Aquí, para que ustedes tengan un poquito más de claridad, este ciclo Otto lo podemos relacionar directamente con ciclos de gasolina, ciclos de gasolina o carros de gasolina. En este caso, ya si venimos hablando del ciclo diésel propiamente, sería para carros diésel o el comportamiento de carros diésel. Vamos a leer un poco aquí, dice que los motores diésel, el aire se comprime hasta una temperatura que es superior a la temperatura de autoencendido del combustible y la combustión inicia al contacto. Cuando el combustible se inyecta dentro de este aire caliente. Entonces vamos a ver, por tanto, en los motores diésel, la bujía y el carburador son sustituidos por un inyector de combustible. Entonces pueden emplearse también combustibles menos refinados que trabajan relaciones de compresión más altas entre 12 y 14, logrando una eficiencia térmica entre 35 y 40%. Ya les había comentado, en este caso son más eficientes este tipo de motores si los comparamos con los ciclos de gasolina normal que conocemos, que trabajan mediante ciclos Otto. Igual, por aquí les dejo un video donde ustedes pueden ver a mayor detalle el funcionamiento de este ciclo diésel para que tengan mejores referencias o vean gráficamente cómo se comporta. Entonces vamos a ver. En este caso, el proceso de inyección de calor en los motores diésel empieza cuando el émbolo se aproxima al PMS, al punto máximo superior, y continúa durante la primera parte de la carrera de potencia. Por lo tanto, estos motores, el proceso de combustión sucede en un periodo más largo. Debido a esta mayor duración, el proceso de combustión del ciclo diésel ideal se obtiene con un proceso de adición de calor a presión constante, o se considera a presión constante. Entonces, es el único proceso diferente donde difiere al otro, de los demás procesos, y en los demás procesos es lo mismo. Entonces, si vamos a ver por aquí, vamos a ver, tenemos dice aquí, una adición de calor a presión constante. Ok, si tenemos un diagrama PV, podemos ver esa adición de calor que tenemos aquí, que ocurre a una misma presión. La presión constante se considera presión constante por lo que ocurre o es más largo este proceso. Entonces vamos a ver, los otros ocurren de manera similar. Vamos a tener del proceso 2 a 3, vamos a tener una expansión isentrópica del punto 4 a 1. Vamos a tener un rechazo de calor hacia el sistema, y del punto 1 a 2 una compresión, en este caso isentrópica. Entonces vemos aquí en el diagrama TS, vemos el comportamiento isentrópico, lo cual se sustituye por unas líneas verticales. Entonces también a presión constante podemos verla por aquí, y a volumen constante. Entonces, si vemos para analizar estos sistemas, nosotros lo que vamos a tener que relacionar en muchos de los casos
va a ser calcular este calor de entrada, que va a ser, o lo que vamos a hacer va a ser encontrar los parámetros en el punto 2, en el punto 3, y de allí encontrar el calor de entrada de forma similar en el calor de salida. Después relacionarlos, podemos encontrar el trabajo o calcular el trabajo que vamos a producir y en base a eso encontrar nuestra eficiencia térmica del sistema o del motor como tal. También vamos a ver de que la cantidad de calor añadida al fluido de trabajo a presión constante y rechazada por este volumen constante puede expresarse como esta ecuación que vemos por aquí. Entonces, si vemos por aquí, el calor de entrada que les estaba comentando, lo podemos encontrar por medio de esta fórmula, que puede ser también relacionada como la presión menos la por la variación de volumen más la variación de energía interna. Si vemos también, yo les había dicho, en muchos casos, lo que vamos a encontrar son las entalpías y con esto vamos a encontrar esta variación de energía o de calor que necesitamos. También vamos a tener la opción de poder trabajar, en este caso por el CP, cuando podamos utilizar las condiciones o las opciones de aire estándar, y si tenemos datos de temperatura, podemos encontrar también esta variación directa. De manera similar, vamos a encontrar el calor de salida, que sería igual a la variación de energía interna, que sería igual, en este caso, al CP por la variación de temperatura en el proceso entre el 4 y el 1. Si vemos por aquí, en el 4 y 1, ¿qué ocurre? El rechazo de temperatura o de calor, en este caso, perdón. También vamos a ver que la eficiencia de un ciclo diésel ideal bajo sus posiciones de aire estándar se vuelve o la podemos calcular de esta manera, donde me dice que eficiencia térmica diésel es igual trabajo neto de entrada sobre calor de salida. De forma similar, como hemos visto anteriormente, 1 menos la relación de trabajos, y en este caso vamos a poder relacionar también las temperaturas acompañadas del coeficiente se llama exactamente la relación de calores específicos a presión y volumen constante. Vamos a estar relacionando con ella también. También en estos casos vamos a estar utilizando, cuando utilizamos relaciones del gas ideal, vamos a tener que utilizar las temperaturas absolutas. Es muy importante. Temperaturas absolutas, recordemos, nos relacionamos o nos referimos a Kelvin y Rangel. Entonces hay que tener eso presente. Entonces vamos a ver. Esta acá también tiene que estar en unidades semejantes para poder trabajar sin errores. También vamos a ver. También podemos encontrar en este tipo de sistemas, de ciclos que vamos a estar analizando un nuevo parámetro, en este caso, que es la relación de cortes de admisión, que la conocemos como RC. En este caso, vamos a ver que relaciona los volúmenes del cilindro antes y después de la combustión. Entonces, la relación de eficiencia térmica se reduce a esta ecuación que podemos ver aquí. Entonces, esta ecuación es importante que la revisen a la hora de emplearla también. Ocurre de que muchas personas se equivocan tanto al plantearla como si se les pide algún, bueno, normalmente no vamos a hacer un despeje de aquí, pero sí se pueden equivocar bastante solo con la introducción de datos. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado a la hora de emplearla, ya que, imagínense, al poner, digamos, la relación de corte a la K, aquí, si no la ponemos a la K, sino que multiplicamos por K, desde ahí ya cambia muchísimo. Entonces, por favor,
traten de revisar bien esa ecuación cuando la vayan a emplear. Entonces, en este caso, vamos a hacer más, bueno, la clase del miércoles van a hacer ejercicios, en este caso, sobre estos temas que hemos visto hasta ahora. Entonces, también, por favor, revisen todo lo que tiene que ver con los ciclos Stirling y Ericsson, que también son importantes. Como les digo, normalmente los que más vamos a emplear van a ser estos dos que acabamos de ver, la del ciclo Otto y el ciclo Diesel, pero sí ustedes tienen que tener cierto conocimiento también de los otros ciclos. Entonces, por mí es todo hoy, jóvenes. Repasen, por favor, van haciendo su resumen de ecuaciones, porfa, para que se sientan cómodos trabajando con ellos. Igual, por la tarde, bueno, al terminar la tarde o empezando la noche, subiré la lista de ejercicios. Deben ser 5 ejercicios aproximadamente, que son los que vamos a realizar en la clase del día viernes. Como les dije, es muy deseable que ustedes los revisen, traten de hacerlos para que podamos realizarlos todos en el tiempo de la clase, ya que muchas veces el tiempo es corto, pero si ustedes lo revisan antes y vamos con participaciones a desarrollarlo rápido, pero creo que sí podremos cumplir con los 5. ¿Ok? Ingeniero, Entonces, cuénteme. la próxima clase presencial, ¿verdad? Presencial, sí. Presencial Ok, y ciudad gracias. universitaria. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, si no, pues lo dejamos ahí, desconectamos hasta el día miércoles. Esta presentación la voy a subir al campus y en el campus también voy a orientar lo de ejercicios que vamos a revisar la próxima clase. Está bien, ingeniero. Listo. Gracias, ingeniero. Gracias, Ingeniero, feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. Revisen por favor el contenido para que podamos ir avanzando bien.